Bienvenidos, buenas noches al programa de entrevista de periodismo deportivo. Acá nos acompaña Santiago Pernas. ¿Qué tal, Santi? Buenas noches. Buenas noches, un placer para mí estar acá. Un gusto recibirte esta noche. Vamos a hablar un poco de tu vida, un poco personal, familiar también, de tu trabajo. Para quienes no lo conocen, Santiago Pernas es un basquetbolista, también es docente de educación física. Se dedica a enseñarle la parte de docencia a los niños en el Club Tabaré. Pero él rápidamente, si puede, nos vas contando un poquito de cómo fue tu infancia, cómo fue tu juventud, qué sueños, qué ilusiones tenías, cómo ibas combinando la parte de estudio con el básquetbol. Bueno, mira, para que te hagas una idea, arranqué a los 6 años de jugar al básquet. eh, ya de chico, viendo a mi hermano, que era el que jugaba de mi familia, siempre viendo ver sus partidos y mirándolo de afuera, me empezó a gustar. Me empecé a meter en los entretiempos, como todos los niños por lo general que van a ver un partido. Y, y bueno, me empezó a gustar hasta que me llevaron una vez al club Miramar, que arranqué ahí en el club Miramar en la zona de buceo, y que era el que jugaba mi hermano justamente. Y arranqué ahí, fueron 4 años que estuve, obviamente era muy chico, arranqué a los 6 años, así que estuve hasta los 10, ahí no hay ninguna categoría tampoco como para competir, entonces era como muy lúdico todo. Llegué hasta jugar en Premini, capaz en Mini, que me subían porque no había tantos jugadores en Miramar. Y, y bueno, me acuerdo que mi técnico, que fue jugador también y fue jugador de la selección, Ricardo Lagata se llama, este, me veía condiciones, me decía que capaz en un futuro podía jugar en una selección. Y bueno, por algunas razones me tuve que ir de Miramar, justamente porque Miramar en ese momento no tenía mucha infraestructura, y ahí me fui a Tabaré, 2011. Y en Tabaré, bueno, si me hablas de sueños, ahí yo soñaba con jugar en primera, y bueno, y hoy, 15 años después, ya hace 11 años jugué en primera. En 2014 debuté, y bueno, ha sido pila de años que bueno, ahora, también como dijiste vos, ahora intento transmitir un poco eso desde la parte de la docencia y de todo lo que fue mi camino en el club. Y en algún momento cuando empezaste en el básquetbol, ¿sentiste alguna frustración? Viste que hoy en día a veces escuchamos que hay niños, no solo en el básquetbol, ¿no? Sino en cualquier otro deporte, que peregrinan por diferentes instituciones y a veces no tienen las oportunidades y van a un club y van a otro y van a otro y por ahí abandonan la práctica del deporte, digo, o en tu caso fue más fácil, digo, al tener condiciones, no tenías ese rechazo, digamos, esa frustración. Bien, en mi caso, lo que me pasó fue más que nada eso de la situación de Miramar, que la frustración que viví fue que yo no me quería ir del club porque me encantaba, pero no tenía tantas posibilidades para darme el club a mí. Y bueno, fue una decisión compleja para la edad. Todos los cambios en la niñez son complicados. Y eso sería una especie de frustración. Yo creo que lo que pasé después, ya estando en Tabaré, que quizás es algo que ahora como docente me gustaría que no le pase a los niños que yo tengo, es que en un momento que, bueno, que yo tenía condiciones para jugar, me subían a varias categorías, tuve la chance de ir a una selección también. Capaz en ese momento hubo como una sobreexigencia de jugar en muchas categorías, de muchas horas de entrenamiento, que en cierto modo, para la edad que tenía, fueron un poco contraproducentes, ¿no? Descartás muchas cosas por jugar, es mucho sacrificio, pero capaz tan temprano, yo a los 14 años ya estaba entrenando con primera, y bueno, fue un esfuerzo grande. Capaz que demasiada presión, no frustraciones, sino pasar para el otro lado de mucha presión, digamos, y responsabilidad para la edad que tenías. Claro, por un lado fue eso también, que eso también lo fui asimilando cuando era más grande, el tema de la presión, de que ponían todas sus fichas en vos, y, y con el paso del tiempo, bueno, tenías que rendir, era la promesa del club. Por suerte pude llegar a conseguir cosas, pero en cierto modo pesaban esas cosas. ¿Por qué? Porque por otro lado tenía parciales en el liceo, cosas normales para un adolescente,
y era mucha información, estar 5 horas metido en el club, tener que estudiar, a la vez a veces no poder contarte con tus amigos porque estás sacrificando muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que, lo que me gustaría mejorar ahora desde la otra parte es respetar tiempos también, ¿no? Yo no dudo que hay jóvenes que pueden entrenar y que siendo jóvenes, lo vemos en fútbol, en básquet, hay jóvenes, muy jóvenes que los 16 ya están en primera, pero sí, siempre que se pueda, con el resto, que no son tan desnivelantes, capaz, irlo llevando hasta una edad que sea más afina a poder dedicarse de lleno al deporte. Y explicarle un poquito a la gente que nos ve, que nos escucha, el Club Tabaré, ¿qué es ese club? Digo, porque generalmente los que peinan cana, digamos, saben que es un club de básquetbol, básicamente que se formó allá por los años 60, que obtuvo varios campeonatos federales con muy buenos jugadores, pero hoy en día ha sufrido una transformación impresionante. No es solo dedicado al básquetbol, ¿no? Sino quizás es el deporte principal, pero tiene una cantidad de actividades sociales también que, ubicado ahí en el Parque Valle, nuclea un montón de gente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Mirá, cuando yo llegué era solo una cancha de básquetbol el club. Como decimos, hoy en día tiene un montón de transformaciones que lo han llevado a ser uno de los clubes más importantes de la zona en materia de socios, de que, bueno, que a Bohemio le fue un poco mal y bueno, y Tabaré se hizo un montón de socios. Y como decís vos, dentro del básquetbol es uno de los equipos grandes que hay porque ganó 5 federales. Y bueno, ahora ha crecido un montón. Ya no es más esa cancha de básquet que era antes, hay piscina, hay un montón de socios, básquet tenés formativas y también hay básquet de la parte social para quien no quiera competir. Entonces sí, se ha llenado un montón se ha llenado de opciones, de ofertas para otros deportes también, desde la parte más social, a pesar de que, claro, el único que compite es el básquetbol por el momento, pero sí que hay un montón de cosas, natación, vóley, handball, fútbol, hay de todo. Y ha sido un crecimiento importante en muy poco tiempo. Yo creo que en 2016 el club seguía haciendo esa parte más que nada de básquetbol y empezó a crecer muy rápidamente. Zafó en parte un poco la pandemia y se ha mantenido muy bien ahora. Y ahora últimamente en estos años, digo, ya jugando como jugador profesional, digamos, en primera división, digo, ¿cómo te has sentido? Digo, ¿ha sido difícil también esa presión, esa responsabilidad de tener que jugar por Tabaré y también acompasar con el estudio? Digo, porque a veces la gente se pregunta, que quizás piensa que todos los jugadores de básquetbol son profesionales y están dedicados exclusivamente al básquetbol, y creo que la mayoría no es así, por lo menos en el Uruguay. Tal cual como lo decís vos. En el caso nuestro, en el caso mío, que yo juego en lo que es la segunda división, y ahí el 80% de los jugadores hacemos otra cosa sí o sí. Capaz en la Liga Uruguaya ahí ya pueden dedicar un poco más a algunos jugadores, pero el gran porcentaje de jugadores de básquetbol tiene que hacer otras actividades. Bueno, en mi caso justamente estudio la carrera de educación física en el ISEF, que bueno, también la voy llevando a su ritmo por tener toda la carga de entrenamiento, también de trabajo, y bueno, que también los horarios son un poco complicados ahí en la facultad, y, y es un sacrificio también importante. Hay veces que la carga de la competencia en primera y el estrés que lleva a veces, nada, lo que es jugar en primera, jugar con la cancha llena, que haya presión, que se juegue por plata, es un poco complejo para también llevar por el otro lado el tema del estudio, que a veces que no hay tanta energía, pero bueno, por suerte en mi caso nunca abandoné la carrera, por suerte la estoy por terminar y, y siempre tal, la he llevado a un ritmo acorde a también poder jugar y trabajar en el club, que es lo que ya vengo haciendo hace 3 años. Claro. Y, a ver, en el básquetbol, digamos, si tuvieras que mirar para atrás de tus comienzos allá por Miramar y eso, ¿qué momento te sentiste pleno, digamos, que puedes haber dicho, bueno, gracias al básquetbol estoy viendo este momento, no sé, un ascenso, un partido, digo, algo que te permitió el básquetbol llegar a un lugar quizás que de otra forma no hubieras podido? Bueno, sí, tuve alguna de esas experiencias así de muy lindas, de que no me imaginaba que capaz iban a estar. Viajes con el básquet, muy temprano me tocó ir
a una selección, ser un jugador de Tabaré en la selección no era muy común. Había un caso antes de un jugador que era Gonzalo Rivas, que jugó hace mucho tiempo, y hasta ahora no había habido ningún caso. Ahora Luciana Franca viajó por femenino, que es una jugadora nuestra, pero en ese momento era algo raro que no sean jugadores de Biguá, de Malvin, y bueno, me tocó viajar, me tocó estar entre gente que entrenaba bastante mejor que yo y tenía más condiciones, porque lo que decíamos recién, el club no era lo Claro. mismo, no tenía las mismas condiciones, y en ese momento, claro, me tocó viajar con todos ellos, con esos compañeros. Eso fue el primer momento así como muy importante. Después, más adelante, lo que me tocó vivir así, que lo nombraste, fue el ascenso en 2022. Que, bueno, fueron muchos años de jugar, hace 7 años que había debutado en primera y llegamos a ese momento y la verdad que fue muy lindo. Me tocó ser titular todo ese año y fue un año muy recordado para Tabaré, que bueno, después decidió no jugar la liga, pero una experiencia que, claro, también cuando sucedió, capaz no era muy, no sabía si era real, porque la había soñado mucho y bueno, se nos vio en ese momento, después bueno, no se jugó y este año nos tocó pelear el descenso. Son esas cosas que pasan, viste, en el deporte, pero la verdad que esas dos situaciones fueron muy lindas. Y de los momentos amargos, digamos, de los otros, digamos, si podés describir algún partido, también algún momento de algún campeonato o alguna otra situación en torno a una cancha que te tocó vivir. Bueno, nos tocó en 2014 ascender, que era mi primer año entrenando, y fuimos a jugar la liga en 2015, ahí sí la jugamos, y nos tocó no ganar ningún partido y descender. Entonces fue muy complejo. También hubieron situaciones lindas que me tocó compartir una cancha con jugadores que nunca pensé que iba a compartir una cancha, como con Leandro García Morales, por ejemplo. Pero nos tocó esa frustración grande de no ganar un partido. Yo era muy chico todavía, no participaba tanto, pero estaba dentro de un plantel que no ganó ningún partido. Y pasado el tiempo te das cuenta que es una mochila un poco grande para una institución, que bueno, fue un descenso sin ganar un partido. Por eso también este año que no nos fue muy bien, que peleamos en el metro casi un descenso, fue bastante complejo, pero pudimos salir adelante. Y bueno, ese yo creo que fue el momento más frustrante también, por decirlo de alguna manera. Si te parece, hacemos una pausa y después seguimos conversando un poquito más de estos temas. Perfecto. Santiago, nos decías recién hace un ratito, de las cosas lindas y las cosas feas que te tocó como basquetbolista. Supongo también hablando un poco ya de la vida y no tanto de adentro de la cancha, digo, tus amigos de la vida, por ejemplo, ¿te los dio el básquetbol la mayoría o tienes tus mejores amigos por otro lado? Entiendo que debes tener muchos compañeros, digo, el básquetbol también tiene una rotación por varios clubes, digo, tú has jugado en varios equipos, no solo en Tabaré, entonces digo, contarle un poquito a la gente, digo, tus mejores amigos, digamos, de dónde vienen y cómo es el vínculo con ellos. Bueno, mis más cercanos sí los hice en el club, en formativas. Ahí compartimos varios años, ahí por 2016-2017 y fuimos manteniendo el vínculo. Mi mejor amigo es Mati Varela, que también es coordinador ahí de Tabaré. Compartimos jugando, bueno, los 11 años que jugamos juntos. Mati se dejó el básquet un poquito antes que yo, ahí por 2022. Yo por ahora sigo, pero siempre jugamos juntos desde que yo entré al club. Él estaba un poquito antes en el club y la verdad que hoy en día es un hermano para mí. Y después tengo grandes amigos también del club y, como decís vos, después muchísimos compañeros que han pasado, tanto por el club como en los otros equipos que pude estar, que, bueno, son grandes personas que me quedaron. Pero ya te digo, mi círculo es a partir de las formativas del club, que bueno, lo que nos gusta ahora como docentes, como la otra parte, es poder generarles eso, que también tengan su grupo ahí adentro del club, su grupo de amigos, más allá de compañeros del deporte, que ellos, bueno, puedan también encontrar como un lugar de refugio, de divertirse, más familiar, y que ese lugar sea el club, que también después compitan y puedan también cumplir el sueño de jugar. Sí, bueno, ahí te quería preguntar un poco, dejando los cortos, como se dice comúnmente ya, y pasando a tu otro rol que tienes ahí en el club. Imagino la responsabilidad, digo, de ser tan joven, este,
entrar a una cancha de básquetbol, digamos, y enfrentarte a una serie de un montón de niños, de adolescentes, digo, con todos los temas, con toda esa incertidumbre que ellos tienen, con todos esos sueños, digo, ¿qué le tratás de transmitir más allá de lo técnico y táctico del básquetbol? Bueno, yo creo que primero es paciencia, porque bueno, no todo se da a los tiempos que queremos, a veces se puede dar antes, se puede dar después, no todos lamentablemente van a llegar, sí se tienen que esforzar, si lo que quieren es competir, pero también se lo tienen que tomar un poco lo que dije hace un rato, de la forma que es en el tiempo que es también. Los que me tocan a mí son muy chicos, que son de 12, 14 años, pero ya mismo teniendo 16, 18, no se tienen que olvidar de disfrutar del deporte, porque eso sí puede llevar a frustraciones grandes, a presiones que no se tienen que poner, a mochilas que no se tienen que poner para la edad que tienen, y después todo va a llegar a su tiempo si ellos lo que quieren es competir. Pero en una primera instancia lo que más nos interesa es hacerlos disfrutar del deporte, y además que cuando uno lo disfruta es cuando mejor le sale también. Entonces eso es importantísimo para nosotros como profe poder transmitir. Y digo, no sé si es tu percepción, digo, pero muchos de padres y muchos de esos niños que están en la cancha de fútbol, creo que te ven como, quizás como un espejo, digo, sentís esa responsabilidad, esa sensación también, porque no solo sos el profesor que les está enseñando el básquetbol, sino sos el jugador que fuiste tantos años en Tabaré y que hiciste toda la formativa, digo, no sé si sos consciente de cómo te ven ellos. Sí, eso es algo lindo, también muchas veces de los partidos de club, de los saludos de todos los niños que están ahí mirando. Bueno, eso que capaz te vean como reflejos es muy lindo. Y bueno, está en mí eso, poderles transmitir todo lo lindo que ha sido el club para mí, todo lo lindo que puede ser para ellos, lo que lo tienen que cuidar y todo lo que pueden lograr a través de ellos. Y como hablamos recién, que puede ser un objetivo deportivo o puede ser también llevarse a sus amigos para toda la vida, que al final siempre termina siendo igual o más importante que un logro deportivo. Y le haces hincapié también a esos niños, digo, la parte del estudio también, digo, porque yo te digo, no solo te ven como docente, sino a veces te ven en el campeonato dentro de la cancha cuando ellos están en la tribuna alentando al club, pero saben también de tu esfuerzo por el estudio, digo, no sé si, porque a veces los Sí, niños sí. están en la cancha y quieren jugar solamente. Bueno, sí, no, también es algo que es muy importante para nosotros, tanto como te digo Mati, que es el coordinador, después los otros profes que también están todos recibidos. Siempre transmitimos que es importante. Además, hay muchos padres que dicen que si tienen muchas bajas, no van al club. Entonces, bueno, eso que a veces también viene de la casa, nosotros intentamos reforzarlo, y bueno, y también motivarlos, ¿no? Mostrarles que nosotros también hasta el día de hoy seguimos estudiando, que van a ser grandes y van a seguir estudiando, lo tienen, y más a esa edad lo van a tener que hacer. Entonces, si les sirve como para también como motivación, bienvenido sea, y nosotros tratamos de acompañar desde ahí también. Hay un tema también, digo, cambiando un poquito el enfoque, que se dice de la salud mental, ¿no? Digo, y principalmente en los jóvenes, digo, y en esos niños que te toca convivir con ellos varias horas ahí en el club. Digo, la ves, la percibís también la salud mental, más que nada en las frustraciones, ¿no? A veces se dice que se frustran muy rápido esos niños, digo, lo ves, digo, y qué medidas tienen para salir de ese difícil momento, ¿no? Que deben de atravesar todos los niños, ¿no? Bien, sí, bueno, en este momento en el club ahí está trabajando una psicóloga que, bueno, trabaja también con talleres, ahora se están tratando de hacer una vez por mes, para manejar justamente el tema de la frustración, que lo mencionaste, que es muy común también en las edades tempranas. Si miro yo para atrás, yo cuando era chico que jugaba en Miramar y perdíamos casi todos los partidos, me iba llorando de la cancha. Entonces, ahí ese es un ejemplo y que lo vemos también, ¿no? Que cuando algo no le sale, cuando son chicos, lo primero que atienden es a llorar y es entendible. Primero lo que queremos nosotros es que no hay que reprimirlo, pero sí trabajarlo. Muchas veces, es como te digo, cuando son más chicos son de llanto, después empieza a ser como una ansiedad,
que hay muchas veces que eso se lleva hasta primera división, que hay muchos jugadores que lo trabajan. Yo lo trabajé también con una psicóloga deportiva y nosotros, bueno, tratamos de acompañarlo. También tenemos esa psicóloga, obviamente, porque nosotros no lo somos. Entonces, que lo pueda trabajar un profesional es importantísimo, que el club tenga esa posibilidad también es muy importante, y bueno, nosotros, de acuerdo a lo que nos dicen, también poderlos acompañar. Este, Principalmente, sin poner presión, es importantísimo, y haciendo énfasis en que hay que divertirse, sobre todo en las formativas hay que divertirse para poder jugar bien. Hay muchas veces que estar divirtiéndose y haciendo lo que uno le gusta. Y esas frustraciones, digo, que a veces se dan, ¿no? ¿La notás únicamente cuando los niños lloran, digamos, cuando pierden un partido o algo? ¿O se da también en una conversación quizás mano a mano o no tanto grupal, digo, se te acerca alguno de esos niños y te dice que siente esa frustración porque o no le sale una jugada o porque no está rindiendo lo que espera o porque tiene otras aspiraciones en el club que no logra colmar ahí en una cancha de fútbol? ¿O Sí, únicamente te das cuenta cuando un momento puntual de un partido que se termina, se perdió y ese niño se puso a llorar? no, yo creo que hay varias situaciones que ¿Se animan, digamos, los sí. propios chiquilines, digo, con la confianza que te tienen a contarte un poco esa situación? Porque digo, creo que acá lo importante es anticiparse a esa frustración, ¿no? Sí, 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 sí. Hay veces que nos podemos anticipar, sí, hay veces que al ser tantos, obviamente no, al tener varios jugadores, no es fácil anticiparse, pero sí hay indicadores también que no solo el llanto, obviamente, hay veces que la ansiedad se nota mucho al jugar. Si ellos juegan de determinada manera, cuando están disfrutando, se nota mucho cuando se ponen la mochila arriba. Y hay casos ya cuando son más grandes, cuando son tan chicos, los 12 por ahí no van y te lo dicen, pero sí hay casos de más grandes que se han acercado a nosotros, que nos dicen estoy muy presionado, o por cosas que vienen de la casa, o por presionarse ellos mismos porque quieren llegar a primera y sienten que no están por el camino correcto. Y sí, son varios indicadores. El llanto, claro, es un ejemplo de lo más común, Sí, ¿viste? lo De más la frustración, pero hay varias situaciones que nos hacen ver eso y estar alerta también, que es algo que entendemos que en la competencia siempre está presente. Por eso estamos muy atentos a eso. Sabemos, estando también, teniendo la experiencia de haber competido, que la ansiedad, la frustración y las presiones son muy comunes. Entonces, estamos atentos, sí, a todas esas situaciones. Y un poco la relación con los padres de esos niños, ¿no? Digo, porque hablamos de los niños, hablamos de ustedes, los profesores, los entrenadores, digo, ¿cómo es la relación? Digo, porque también a veces la presión viene de parte de los padres, ¿no? Hacia los niños y no sé si en el caso de ustedes también hacia los profesores, digamos, ¿cómo se maneja eso? Bueno, sí, es un poco eso que había mencionado recién, que hay veces que las presiones, ¿viste?, vienen del lado de la casa, o de a veces que los padres quieren que sea determinado jugador. Y bueno, eso nosotros lo que intentamos es, primero, que si vemos alguna situación en el club, que algún grito o algo que se pueda evitar, siempre va a haber un llamado de atención mismo a los padres. Em, Después, si ellos nos expresan algo también de la casa, como hemos tenido casos, intentamos hablarlo con los padres, y hay veces que nos han dicho, sí, mira, mi padre viene y no me siento bien cuando viene él a verme. Entonces, bueno, lo hablamos y intentamos acercarnos y no pasarlo por alto, porque justamente eso es un indicador grande de que, bueno, pueden haber situaciones complejas en cuanto a la salud mental. Bueno, un poco Santiago para redondear ya, para ir terminando esta entrevista, digo, quizás te pido una reflexión, un mensaje de estos últimos temas que tocamos acá en esta segunda parte, ¿no? Es muy valorable tu esfuerzo, digo, desde niño, tu sueño, el estudio y todo, pero digo, ¿qué le dirías a esos niños que hoy te miran no solo en Tabaré, sino en otro lugar, en otro club que has pasado? Digo, con relación al esfuerzo, al estudio, a la dedicación que tiene que tener por el deporte y también a la salud esa mental que decíamos, ¿no? Y también para los padres, porque digo, esto no va solo dirigido a los chiquilines, ¿no? Bien, en realidad lo primordial en lo que haría énfasis, que un poco lo mencioné, es
en la etapa de formativa hay que disfrutar, no hay que dejar de lado el estudio, eso seguro, pero hay que disfrutar el básquetbol, el deporte, en el caso nuestro es el básquetbol, pero no hay que olvidarse que esa etapa formativa obviamente es para formarse y capaz para ir llevando ese camino a primera, pero también es un momento para disfrutar, para formar vínculos, y nada, para estar en un lugar cómodo, porque cuando justamente es un lugar incómodo y que no se disfruta es complejo. Después, en cuanto a los padres, un poco también eso que mencioné, capaz intentar no ponerle presiones. El día que yo sea padre intentaré ir por ese camino, de que, bueno, que él primero va a tener que elegir el deporte, no voy a ser yo, capaz, culturalmente por la familia sí puede terminar jugando al básquet, pero el momento que lo haga yo no quiero estar arriba de él ni corrigiéndolo, para eso van a estar los profes justamente, este, y no podemos ser una piedra en el camino de ellos para disfrutar, porque si ellos se ponen las presiones a partir de un familiar es un indicador un poco complicado, porque después ante la mínima que venga alguien desconocido también se va a nublar, va a ser complejo. Entonces, desde la casa sentimos que lo que más tiene que ver es apoyo, acompañamiento, que a veces no es ni algo, o sea, muy bueno ni muy malo, ni marcarle algo muy bueno o malo, sino acompañarlo con lo que esté sintiendo. Y, y bueno, que los caminos después se van acomodando, si van a terminar jugando en primera o si van a terminar en otro aspecto de la vida, va a ser bueno igual. Bueno, Santiago, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por venir a conversar con nosotros acá, por contar tu historia, tu experiencia también como docente al frente de tantos niños. Y bueno, por ahí como había, a modo para finalizar, había una frase por ahí en una pared que decía que por cada niño que hay en una cancha, hay un niño menos en la calle, ¿no? Entonces creo que eso es importante que tomen ese mensaje, ¿no? Sin duda, es eso. A veces el club, como le dijimos, puede ser ese lugar seguro para ellos y está en nosotros como docentes también hacerlo un lugar disfrutable y un lugar familiar para que ellos puedan convivir y formarse ahí adentro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.